Hay historias que desaparecen cuando terminan y otras que permanecen contigo como un eco, como el sonido lejano de algo cayéndose lentamente dentro de ti. Shingeki no Kyojin siempre se sintió así, no como una historia que observabas desde afuera, sino como algo que lentamente te iba consumiendo desde dentro, porque incluso ahora, cuando intentas recordarlo, no vuelven primero los titanes, vuelve el ruido del viento, el cielo gris, el sonido de unos pasos gigantescos acercándose lentamente, una bufanda roja moviéndose entre el silencio, una mirada perdida frente al mar. Y entonces entiendes algo extraño. Shingeki nunca intentó impresionarte solamente con destrucción. Intentó dejar emociones escondidas dentro de cada imagen, como una pintura triste que no comprendes del todo, pero igual te duele, porque detrás de cada escena siempre parecía existir algo más grande respirando debajo. El miedo, la soledad, la libertad y la violencia. La sensación insoportable de ser pequeño frente al mundo. Y quizás por eso, muchas veces el anime se siente menos como una serie y más como un recuerdo, como una pesadilla melancólica, como un poema sobre la guerra, como una tragedia humana disfrazada de fantasía. Y mientras más observas sus imágenes, más empiezas a notar algo inquietante. Los titanes nunca fueron el verdadero centro de la obra. Eran el reflejo de algo mucho más humano, algo que el arte lleva siglos intentando representar. El horror de reconocernos, incluso dentro de los monstruos. Tal vez por eso algunas escenas siguen resonando incluso después de tantos años, porque no solo fueron animadas, fueron sentidas. Y hoy quiero hablar de eso, de cómo Shingeki no Kyojin convirtió el horror en poesía visual. Dark Satan, lo real nunca está en la superficie. Bloque 1. El horror humano. Existen muchos tipos de terror. El más básico nace de lo desconocido. Criaturas imposibles, demonios, fantasmas, cosas completamente separadas de nosotros. Ese tipo de miedo funciona porque nuestro cerebro entiende inmediatamente una cosa: eso no es humano. Pero existe otro tipo de horror mucho más incómodo, el que conserva ojos humanos, sonrisas humanas y movimientos humanos. Pero algo dentro de él se siente profundamente incorrecto. Y ahí es donde Shingeki no Kyojin se vuelve verdaderamente perturbador, porque los titanes no parecen monstruos tradicionales, parecen cuerpos humanos vaciados de humanidad, como imitaciones imperfectas de personas, y eso conecta directamente con uno de los miedos más antiguos del arte: el horror de reconocernos dentro de algo monstruoso. Existe una sensación muy extraña cuando observamos algo que casi parece humano. Nuestro cerebro intenta reconocerlo, entenderlo, encontrar emociones reales en su rostro, pero algo falla. La sonrisa dura demasiado, los ojos están vacíos, el movimiento parece antinatural, y esa pequeña diferencia genera incomodidad, porque el horror más profundo no siempre nace de lo desconocido, a veces nace de lo familiar deformado, como una cara humana observada dentro de una pesadilla. Y quizás por eso los titanes recuerden tanto a las pinturas negras de Francisco de Goya, porque Goya tampoco pintaba monstruos fantásticos, pintaba humanidad destruida, rostros consumidos por locura,
cuerpos deformados por sufrimiento, personas convertidas en algo irreconocible incluso para sí mismas. Y eso puede verse perfectamente en esta pintura. La obra no da miedo porque Saturno sea una criatura imposible. Da miedo porque todavía parece humano. Sus ojos siguen teniendo desesperación. Sus manos siguen sintiéndose reales. Su cuerpo todavía conserva rastros de humanidad. Pero algo dentro de él ya está completamente roto. Exactamente igual que los titanes. Los titanes sonríen, pero no transmiten alegría. Caminan, pero parecen cadáveres. Observan, pero parece que no comprende realmente lo que hacen, como si fueran cuerpos atrapados en lo humano y algo imposible de explicar. Y ahí aparece una de las ideas más inquietantes de toda la obra. Los titanes no parecen criaturas lejanas, parecen versiones corruptas de nosotros mismos. Y probablemente ninguna escena resume mejor esta idea que la muerte de Carla Jagger, porque el verdadero terror de esta escena no está solamente en la violencia, está en la expresión del titán sonriente, una sonrisa inmóvil, los ojos vacíos, la calma antinatural mientras destruye una familia frente a Eren. No parece un depredador, parece una carcasa humana funcionando por instinto, y eso lo vuelve muchísimo más perturbadora, porque en el fondo, el anime nunca quiso que los titanes parecieran monstruos, quiso que parecieran humanidad deformada por dolor, la violencia, la guerra y el vacío. Y quizás por eso siguen siendo tan incómodos incluso años después, porque debajo de toda esa deformidad, todavía seguimos reconociendo algo humano dentro de ellos. Bloque 2. El miedo a lo inmenso. Existe un concepto artístico fundamental para entender Shingeki no Kyojin: lo sublime. Una sensación extraña donde algo es tan inmenso, tan imposible, tan abrumador, que produce admiración y terror al mismo tiempo. Y esa idea aparece constantemente en el arte romántico. Muchos artistas entendieron algo importante: el ser humano siente miedo cuando comprende lo pequeño que es frente al mundo. Montañas gigantescas, océanos infinitos, tormentas, ruinas enormes y paisajes que parecen devorar personas. Todo eso representaba lo sublime, y Shingeki toma ese concepto y lo convierte en horror visual. Porque el titán colosal no da miedo solamente por destruir, da miedo por cómo ocupa el espacio. Cuando aparece por primera vez sobre la muralla, no parece un enemigo normal, parece una presencia imposible, una anomalía, algo demasiado grande para existir frente a nosotros. Y la dirección visual de esa escena es brillante, porque el anime entiende perfectamente cómo transmitir esa insignificancia. El titán colosal domina completamente el horizonte. La cámara lo encuadra desde abajo, haciendo que parezca todavía más inmenso. Los personajes parecen hormigas, y por primera vez, las murallas dejan de ser seguras. Ese momento rompe psicológicamente el mundo de los protagonistas, porque hasta ese entonces, las murallas representaban estabilidad. Era la ilusión de que la humanidad todavía tenía control, pero cuando el titán colosal aparece, entendemos algo aterrador. El ser humano nunca estuvo realmente a salvo. Y ahí es donde aparece una de las ideas más importantes del horror de Shingeki. El miedo no siempre viene de lo grotesco. A veces viene de sentirse insignificante, de comprender que existe algo tan grande que tu existencia deja de importar. Y eso conecta directamente con muchísimas obras clásicas.
Porque el horror más profundo no siempre nace de ver al monstruo. A veces nace de entender que somos demasiado pequeños frente a algo imposible de detener. Y lo más aterrador es que Shingeki estuvo preparándonos para eso desde el inicio, porque las murallas nunca fueron estructuras simples, estaban vivas. Dentro de ellas siempre estuvieron los mismos colosales que terminarían destruyendo el mundo. Miles de cuerpos gigantes dormidos, inmóviles, atrapados dentro de la falsa sensación de seguridad de la humanidad. Y cuando entiendes eso, la primera aparición del titán colosal cambia completamente, porque ya no parece la llegada de un monstruo externo, parece una advertencia, una pista de lo que siempre estuvo escondido dentro de las murallas, dentro del propio sistema que protegía a las personas. Y ahí es donde el retumbar se vuelve muchísimo más perturbador, porque no representa solamente destrucción, representa una verdad reprimida despertando. El mundo que los protagonistas creían seguros siempre estuvo construido sobre monstruos dormidos. Y quizás eso sea una de las ideas más inquietantes de todo Shingeki no Kyojin. El horror nunca vino realmente del exterior, siempre estuvo en las murallas. Y eso me remite al coloso de Francisco de Goya. Una figura gigantesca domina completamente el paisaje. Los humanos abajo apenas pueden distinguirse. Parecen insectos. Huyen de algo imposible de detener. Pero hay un detalle importante en esa pintura. La postura del coloso. No está quieto, está en tensión. Sus brazos parecen preparados para pelear. Su cuerpo transmite violencia contenida. Parece una fuerza gigantesca a punto de entrar al combate. Y eso recuerda muchísimo al titán de ataque de Eren. Porque el titán de ataque representa exactamente esa idea. Avance, fuerza, confrontación y movimiento constante hacia adelante. Incluso visualmente, Eren siempre se mueve como alguien luchando contra el mundo entero. Golpea, corre, se lanza y resiste. El titán de ataque tiene algo profundamente humano: rabia. Y por eso las peleas entre los 9 titanes funcionan tan bien dentro del anime, porque representan el conflicto humano llevado al extremo, ideología chocando, personas destruyéndose entre sí, odio heredado convirtiéndose en combate físico. El titán corazado, el martillo de guerra, el titán hembra, la bestia y el mandíbula. Todos tienen estilos distintos, formas distintas, personalidades visuales distintas. Y esas batallas le dan al anime la acción necesaria para mantener la atención constante. Pero aquí está lo interesante. El verdadero horror de Shingeki no está en esas peleas. Está en algo mucho más perturbador: el retumbar. Porque el retumbar elimina completamente la idea del combate. Los colosales no pelean, no esquivan, no gritan, no expresan rabia, no parecen disfrutar destruir, simplemente avanzan. Y justamente por eso se siente muchísimo más aterrador, porque dejan de parecer enemigos y empiezan a parecer una catástrofe natural, como un tsunami, como un terremoto, como el fin del mundo. Ya no importa quién es el más fuerte, ya no importa ganar una pelea, porque no puedes pelear con algo así, solo puedes observar cómo el mundo desaparece frente a ti. Y visualmente eso hace que el retumbar se sienta completamente distinto al resto del anime. Mientras la pelea de los titanes todavía tienen energía humana, el retumbar se siente vacío, mecánico, inevitable, silenciosamente apocalíptico, como si la humanidad finalmente hubiera creado algo
demasiado grande incluso para ella misma. Y ahí es donde Shingeki transforma el miedo a lo inmenso en horror existencial, porque el verdadero terror ya no viene de morir, viene de comprender que tu existencia no significa nada frente a algo tan gigantesco. Bloque 3. Eren y la tragedia de la libertad. Y quizás el mejor ejemplo de cómo Shingeki no Kyojin utiliza el horror visual para hablar de algo profundamente humano es el mismo Eren Yeager. Porque Eren probablemente sea uno de los protagonistas más trágicos del anime moderno. No porque sufra, no porque pierda personas, sino porque dedicó toda su vida a perseguir la libertad y terminó convirtiéndose en esclavo de ella. Desde el inicio, Eren asocia la libertad con el exterior, el cielo, el océano, el horizonte y lo desconocido. Mientras los demás aprendían a aceptar a las murallas, Eren las odiaba, porque para él, vivir encerrado no era vivir. Y aquí hay algo visualmente importante. Cada vez que Eren habla de libertad, el anime abre el espacio. Cielos enormes, vientos, pájaros, horizontes infinitos. Como si la propia dirección quisiera hacernos sentir ese deseo de escapar. Durante años, el mar funciona como símbolo de esperanza. Armin sueña con él desde niño. Lo describe casi como un lugar mágico. Agua infinita, libertad absoluta, el mundo más allá del encierro. Toda la serie construye ese momento como una meta emocional. Y cuando finalmente llegan, Armin llora, Mikasa sonríe, los demás observan el océano con asombro, pero Eren no puede disfrutarlo. Porque mientras todos ven libertad, Eren descubre algo devastador. El enemigo no está detrás de las murallas, estaba en el mundo entero. Y esa escena cambia completamente el significado de la obra, porque el mar deja de representar esperanza y empieza a representar distancia. Distancia entre personas, distancia entre ideologías, distancia entre lo que Eren soñaba y la realidad. Y aquí es donde Shingeki no Kyojin hace algo brillante. El verdadero horror ya no está en los titanes, son las personas, el racismo, la propaganda, la guerra heredada, el odio transmitido entre generaciones. Eren descubre que el mundo exterior no era libertad, era simplemente otra prisión, mucho más grande. Y esto conecta directamente con todo lo que hablamos antes sobre el cuerpo deformado, porque Eren no solo se transforma físicamente, se transforma emocionalmente. Poco a poco deja de parecer humano incluso antes del retumbar. Su mirada cambia, su forma de hablar cambia, su postura corporal también. Se vuelve frío, distante y vacío, como si la obsesión por la libertad lo hubiera consumido desde adentro. Y visualmente eso se culmina en el titán fundador. El titán fundador ya no parece una persona, parece una catástrofe. Un esqueleto gigante avanzando lentamente como el cadáver de una idea rota. Y eso es increíblemente simbólico, porque Eren finalmente obtiene el poder absoluto, pero pierde completamente la humanidad. Su cuerpo termina reflejando exactamente en lo que se convirtió emocionalmente. Una fuerza gigantesca impulsada por el dolor, el odio y la desesperación. Y una libertad que jamás pudo alcanzar realmente. Y quizás ahí está la tragedia más grande de Eren Yeager.
Pasó toda la vida intentando escapar de las murallas, solo para descubrir que las murallas nunca fueron físicas, eran humanas. El miedo, el odio, la violencia, la incapacidad de comprender el otro. Y por eso el final de Shingeki no Kyojin resulta tan incómodo, porque no presenta una victoria real, solo muestra el costo monstruoso de perseguir libertad en un mundo construido sobre guerra. Bloque 4. La guerra como tragedia. Una de las cosas más importantes de Shingeki no Kyojin es cómo nunca glorifica realmente la guerra. Sí, hay escenas épicas, cargas suicidas, batallas gigantescas, música intensa y titanes peleando. Pero debajo de toda esa espectacularidad, siempre hay sufrimiento. Y eso diferencia muchísimo de Shingeki con otras obras bélicas, porque aquí la guerra nunca deja héroes intactos, solo deja personas rotas. Y es inevitable hablar de Erwin y su sacrificio por la humanidad, o eso es lo que nos quiso hacer creer. La carga suicida de Erwin Smith probablemente sea uno de los momentos más poderosos de todo el anime, porque visualmente parece heroica. Caballos avanzando, música épica, soldados gritando, una última carga contra algo imposible. Pero mientras más analizas la escena, más entiendes que no tiene nada de gloriosa, porque Erwin sabe perfectamente que todos van a morir, y los soldados también lo saben. No están avanzando porque crean que sobrevivirán, están avanzando porque necesitan darle sentido a la muerte de quienes ya murieron antes. Y ahí es donde Shingeki destruye completamente la fantasía heroica de la guerra, porque el sacrificio no se siente noble, se siente desesperado. Pero lo más importante de Erwin es que incluso él reconoce algo profundamente humano sobre sí mismo. Sí, quería salvar la humanidad. Sí, quería descubrir la verdad. Pero también había egoísmo, una necesidad obsesiva de confirmar que su padre tenía razón, porque desde niño quedó marcado por la muerte de él y cargó toda su vida con la culpa. La culpa de haber hecho una pregunta, la culpa de haber provocado sospechas, la culpa de posiblemente haber causado indirectamente la muerte de su propio padre. Y eso transforma completamente al personaje, porque detrás del líder legendario había un hombre persiguiendo desesperadamente una validación personal, una verdad que justificara toda la sangre derramada. Y eso hace que Erwin se sienta muchísimo más humano, porque incluso en medio de una guerra gigantesca, las personas siguen moviéndose por deseos íntimos. Y cuando finalmente renuncia a ese sueño para entregar su vida, entendemos que Shingeki nunca habló de los héroes perfectos. Habló de personas rotas, intentando darle sentido al sufrimiento. Pero probablemente ningún personaje represente mejor el trauma de la guerra que Reiner Braun. Reiner vive atrapado en dos identidades, el guerrero y el soldado, Marley y Paradise, el enemigo y el amigo. Y lentamente ambas versiones comienzan a destruirlo psicológicamente. La escena donde revela que él y Bertolt son titanes es brillante, precisamente porque ocurre de forma casual. No hay un gran discurso, no hay preparación épica, ni tampoco una explosión emocional inmediata. Parece agotamiento, como si Reiner ya no pudiera sostener el peso de la mentira. Y hay una frase importantísima de Bertolt en ese momento que muchas veces pasa desapercibida. Cuando intenta hacer reaccionar a Reiner, realmente está intentando recordarle quién es. Estaba tratando de que Reiner recordara que era un guerrero marliano y no un soldado aldeano, porque Reiner ya había mezclado ambas identidades dentro de sí mismo. Había convivido tanto tiempo con las personas de Paradise que dejó de poder verlas únicamente como enemigos. Y ahí aparece una de las tragedias más humanas de Shingeki.
La guerra obliga a las personas a deshumanizar al otro. Reiner necesitaba pensar que los habitantes de las murallas eran demonios, pero terminó riéndose con ellos, comiendo con ellos, protegiéndolos y queriéndolos. Y esa contradicción lo destruyó psicológicamente, porque entendió algo devastador. El enemigo también era humano. Por eso, después vemos a Reiner completamente roto, intentando suicidarse, perdiendo identidad, confundiendo recuerdos, viviendo atrapado entre la culpa y la obligación. Y ahí Shingeki vuelve a demostrar algo importantísimo. Incluso los villanos son víctimas de sistemas mucho más grandes que ellos mismos. Sistemas construidos sobre propaganda, odio y miedo. Generaciones enteras educadas para destruirse entre sí. Y quizás la representación más cruel de todo esto sea Gaby Brown. Porque Gaby no nace odiando. Le enseñan a odiar. Le entrenan para odiar. Crece escuchando propaganda. Crece viendo desfiles militares. Crece aprendiendo que existe un enemigo responsable de todos sus problemas. Gaby no se percibe a sí misma como alguien malvada. Se percibe como una heroína. Cree que está salvando al mundo. Cree que destruir a los habitantes de Paradise es algo correcto, porque toda su identidad fue construida alrededor de esa idea. Y ahí Shingeki hace algo brillante. Nos obliga a ver cómo el odio puede enseñarse igual que cualquier otra cosa. Igual que una religión, igual que una ideología, igual que una tradición familiar. Los niños de Marley no nacen queriendo matar, aprenden a hacerlo. Aprenden quién merece vivir, aprenden quién debe ser odiado, aprenden qué personas son monstruos. Y mientras más vemos a Gaby, más entendemos algo incómodo. En otro contexto, Eren también fue exactamente eso. Un niño creciendo rodeado por odio. Un niño convencido de que existía un enemigo que debía desaparecer. Y ahí la obra empieza a reflejar personajes entre sí. Gaby se convierte en un espejo de Eren. Ambos pierden personas. Ambos crecen rodeados de violencia. Ambos desarrollan rabia hacia un enemigo. Ambos creen que destruir al otro traerá libertad. Y eso vuelve la historia muchísimo más trágica, porque entendemos que el problema nunca fueron individuos aislados, era el sistema completo. Marley utiliza propaganda constantemente. Carteles, discursos, educación militar, narrativas históricamente manipuladas, todo diseñado para mantener vivo el miedo, porque las sociedades en guerra necesitan enemigos, necesitan convencer a las personas de que el otro lado no merece humanidad, y Shingeki muestra eso visualmente de una manera brutal. Niños marchando con uniformes militares, eldianos viviendo segregados, familias agradeciéndose por convertirse en armas, personas celebrando violencia como patriotismo. Todo el mundo de Marley está construido alrededor del conflicto, y eso hace que la guerra deje de sentirse temporal y se convierta en cultura. Y probablemente el momento más importante de Gaby ocurre después de matar a Sacha, porque ahí finalmente entra en contacto directo con las personas que odiaba. Y descubre algo devastador. Son humanos normales. Comen, lloran, tienen familia, tienen miedo. Exactamente igual que ella. Y ahí comienza a romperse toda la propaganda que definía su identidad. Porque es muchísimo más fácil odiar a alguien cuando nunca has convivido con él. Pero cuando finalmente miras al enemigo de cerca, mantener ese odio empieza a volverse imposible. Y ahí aparece una de las ideas más importantes de toda la obra. El odio se hereda, igual que los titanes, igual que la violencia.
padres transmitiendo miedo a hijos, naciones enseñando enemigos a nuevas generaciones, personas creyendo que destruir al otro es la única forma de sobrevivir. Y visualmente Shingeki refuerza muchísimo esa idea. Niños usando uniformes militares, familias viviendo entre ruinas, ciudades enteras construidas alrededor del miedo. Incluso los paisajes parecen agotados, como si el mundo entero estuviera cansado de repetir siempre la misma historia. Y quizás lo más triste es que los niños dentro de Shingeki constantemente terminan pagando guerras que nunca comenzaron. Eren heredó el odio de la generación anterior, Gaby también, Falco, Reiner. Todos ellos crecieron dentro del sistema construido sobre el miedo. Y eso hace que el anime se sienta muchísimo más cercano a la realidad, porque históricamente así funcionan muchas guerras humanas, personas naciendo dentro de conflictos que ya existían dentro de ellas. Y quizás ahí esté la parte más triste de Shingeki, porque al final los titanes nunca fueron el verdadero enemigo. El verdadero enemigo fue la incapacidad humana de dejar de destruirse a sí misma. Por eso el final de la obra resulta tan incómodo, porque nunca nos promete que el ciclo realmente terminó, solo nos muestra lo fácil que es volver a empezarlo. Bloque final. Y tal vez esa sea la razón por la cual Shingeki no Kyojin nunca desapareció realmente de la mente de todas las personas, porque no recordabas solamente los titanes, recordabas cómo te hizo sentir la historia, el miedo de ser pequeño frente al mundo, el dolor de crecer, la desesperación de querer ser libre, la tristeza de descubrir que incluso las personas que más quieres puedan convertirse en monstruos. Porque Shingeki no Kyojin nunca intentó crear terror únicamente de la destrucción. Lo creó desde algo mucho más doloroso, la humanidad. Humanos destruyendo humanos, humanos heredando odio, humanos intentando sobrevivir dentro de un mundo tan roto que incluso la libertad termina convirtiéndose en otra forma de sufrimiento. Y quizás por eso Eren jamás pudo disfrutar realmente el mar, porque cuando finalmente llegó, entendió que el mundo seguía lleno de muros invisibles. Tal vez por eso el retumbar se siente tan diferente al resto del anime, porque ya no parece fantasía, parece historia humana. Ciudades desapareciendo, personas huyendo sin entender qué ocurre, niños atrapados dentro de guerras creadas por adultos, y aún así, incluso dentro de toda esa destrucción, Shingeki nunca dejó de hablar sobre algo profundamente humano, el deseo de encontrar sentido, porque todos los personajes buscaban algo. Erwin quería demostrar que su padre tenía razón, Reiner quería sentirse digno de existir, Mikasa quería proteger lo último que amaba, Armin quería descubrir el mundo y Eren quería ser libre. Y quizás eso es lo más triste de toda esta obra, que muchos de ellos nunca consiguieron realmente aquello que perseguían, y tal vez por eso Shingeki conectó con tantas personas, porque debajo de toda su violencia siempre existió algo frágil, personas intentando encontrar sentido dentro de un mundo construido por dolor. Y cuando una obra logra hacerte reflexionar sobre eso, deja de sentirse como entretenimiento y se convierte en algo artístico. Gracias por quedarte hasta el final. Si este tipo de contenido te interesa, puedes apoyar el video con un like y suscribirte para lo que viene.
porque esto recién empieza. Les ha hablado Dark Satan y recuerda, lo real nunca está en la superficie.